cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, un canal pluralista, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate, y en esta ocasión habrán visto ya ustedes el título, pues Senado, efectivamente vamos a hablar del Senado, vamos a ver, y para eso, para saber pues las últimas actuaciones más destacadas que se han producido en la Cámara Alta y también las próximas que pueden producirse, o los posicionamientos que va a haber en esa Cámara Alta, pues, por ejemplo, en el asunto del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, la tercera versión, etcétera. Pues tenemos aquí a senadores, tenemos a doña Patricia Hernández Gutiérrez, senadora del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife. Bienvenida, doña Patricia. También tenemos a don José Luis Perestelo Rodríguez, senador de Coalición Canaria por La Palma y presidente del Cabildo Insular de la Isla Bonita. Bienvenido, don José Luis. Saludos cordiales y saludos cordiales a todos los telespectadores. Bien, en esta ocasión, aunque no es senador, nos acompaña, digamos, por el Partido Popular, dado que en la Cámara Alta, pues como ustedes saben, la mayoría parlamentaria pertenece a ese grupo, al Partido Popular. Nos acompaña don Ángel Llanos Castro, secretario general del Partido Popular en Tenerife y actual consejero de Relaciones Institucionales del Cabildo tinerfeño. Por otra parte, candidato ya a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para los próximos comicios. Don Ángel, bienvenido. Bien hallado, buenas noches. Estábamos pendientes, pero se han enredado con el tráfico de momento, no sabemos si el enredo será definitivo o solo circunstancial. Estamos a la espera de don José Vicente González Betancourt, probablemente se incorpore al debate, senador del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife y consejero del Cabildo Insular tinerfeño. Bien, ustedes saben que nosotros con las cámaras, tanto con el Parlamento, o sea, con el Parlamento Autónomo, como con el Congreso de los Diputados y con el Senado, pues hacemos debates periódicos, es decir, este canal hace debates periódicos para que, de hecho, ustedes han estado ya en otros debates anteriores, me refiero a los senadores, para que acerquen a la ciudadanía pues aquello que hacen y aquello que no hacen también. En otras ocasiones, por ejemplo, pues en el último faltó doña Patricia y don Ricardo Melchor, pero en cambio en julio del 2005 sí que estuvieron ambos, sí que estuvo doña Patricia y don Ricardo Melchor. Don Ricardo Melchor, senador por Coalición Canaria por Tenerife, ha declinado su participación, pero hacemos constar que ha sido invitado, faltaría más. Y dicho esto, ya sí que les invitamos a participar a ustedes en el debate, aportando sus planteamientos, sus sugerencias, sus puntos de vista a través del correo electrónico. Tienen en este momento la dirección electrónica al pie de pantalla. Si lo tienen a bien, pueden comunicarse con nosotros. Y como siempre, vamos a iniciar el programa con ese informe inicial que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Vamos a ver ese informe. Los senadores son los miembros que conforman el Senado y son elegidos en la mayoría de los países democráticos por los propios ciudadanos. Los senadores tienen atribuido por la Constitución el ejercicio de unas funciones determinadas. Ejercen, junto al Congreso de los Diputados, la representación del pueblo español, la potestad legislativa, la función presupuestaria y el control de la acción del Gobierno. El único requisito que la Constitución exige al Senado es el de asegurar la adecuada representación proporcional entre senadores y habitantes, por lo que el número de representantes en la Cámara Alta no es fijo en todas las provincias. Así, el Senado en la actualidad está compuesto por 259 miembros, elegidos de forma directa o indirecta. Normalmente, por medio del sufragio universal, los votantes eligen directamente a los 4 senadores que los representen por provincia, pero Canarias, por su número de habitantes, elige un número menor de senadores. La isla, con mayor número de habitantes, es decir, Gran Canaria y Tenerife, cuentan con 3 senadores cada una, mientras que las demás islas escogen un senador por cada una de ellas. Asimismo, el número de miembros del Senado puede verse incrementado de forma indirecta por la Asamblea Legislativa de cada comunidad autónoma, a razón de un senador inicial y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. En la actualidad, existen un total de 51 senadores designados por las comunidades autónomas. Que se oiga la voz de Canarias directamente en el Senado es una herramienta de mucha utilidad para coordinar iniciativas desde el punto de vista del interés general del archipiélago, lo que permite, cada 15 días, plantear al gobierno estatal las preocupaciones de cada isla. Para cumplir con este planteamiento, Canarias ha contado con un total de 13 senadores durante los 2 años de la 8ª legislatura de las Cortes Generales. De ellos, Coalición Canaria aporta 4 senadores, mientras que hay 9 senadores de las islas adscritos a los grupos socialistas y Popular.
Actualmente, el presidente del Cabildo de Tenerife y senador de Coalición Canaria por la isla, Ricardo Melchor, aboga por que los 7 presidentes de los cabildos sean senadores natos por la comunidad autónoma cuando se alcance el reto de que el Senado se convierta en una verdadera cámara de representación territorial para la que será necesario modificar la Constitución española. Mientras esto sucede, la elección de los senadores exige el cumplimiento de una serie de requisitos inexcusables, como formar parte del Parlamento Autonómico designante, ser miembro de la comunidad autónoma, ser propuesto formalmente como candidato y declarar la aceptación del cargo, lo que comportará la renuncia de su condición de diputado autonómico. No podrán ser senadores los componentes del Tribunal Constitucional, los altos cargos de la Administración del Estado que determina la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno o el defensor del pueblo. Tampoco podrán ser admitidos a los cargos los magistrados, jueces y fiscales, así como los militares profesionales y miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y Policía en activo. Una vez nombrado el Senado, tendrá una vigencia de 4 años y su mandato termina cuando se cumple este plazo o si se procede a la disolución de la Cámara, derecho que corresponde exclusivamente a Su Majestad el Rey, quien lo ejerce a petición del presidente del Gobierno y bajo la exclusiva de la responsabilidad de este. Durante su mandato, los senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y no podrán, bajo ningún concepto, delegar su voto. También poseen inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, ni ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. El debate, como decíamos, es libre y por lo tanto pues, no estaría de más que doña Patricia Hernández, nuestra senadora, pues empezase la intervención. ¿Ha trabajado mucho el Senado últimamente en temas así que interesan a la ciudadanía? Yo antes de empezar, y es un ejercicio que solemos hacer cuando venimos aquí, las funciones del Congreso de los Diputados vienen a ser las mismas que las del Senado. Es decir, muchísimas veces se le da mayor importancia al Congreso de los Diputados y sin embargo las acciones de impulso del Gobierno son las mismas y las legislativas son cuando el Congreso puede, digamos, rectificar porque tiene la última palabra si no está de acuerdo con lo que dice el Senado. Los tratados internacionales es exactamente lo mismo, en fin. Y por supuesto hemos tenido actividades para los intereses de Canarias específicos, no solo los presupuestos generales del Estado, que es una ley orgánica, no solo en las leyes que pueden, que vinculan a todo el territorio nacional, sino también en temas de inmigración o de pesca o incluso de agricultura, y aquí como está el senador Perestelo, que también es miembro de la Comisión de Agricultura, y además una de las propuestas que se trató, que fue el acuerdo con Marruecos, fue a instancias de Coalición Canaria, del senador Perestelo, y con una enmienda de mi grupo parlamentario se llevó a cabo. Pues estamos hablando del reparto de cuotas que luego el Gobierno, pues digamos, ratificó o cogió las sugerencias que le había hecho la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, no así del Congreso de los Diputados, en el cual no se debatió. Además de eso se debaten, y últimamente, como no podremos dejar de hablar de temas de inmigración, no solo financiación específica, sino también pues la posibilidad digamos, de solidarizar al resto de comunidades autónomas, de corresponsabilizarlas más del fenómeno de la inmigración, de hacerles sugerencias al Gobierno central en cuanto a las medidas que tiene que tomar. Y, como decía antes, sobre todo de partidas económicas que afectan a nuestra comunidad autónoma. Muy bien. Bien, yo creo que el Senado en estos momentos es quizás más conocido por lo que no hace que por lo que hace. Y a mí me parece que indudablemente el planteamiento que hace Patricia, y lo comparto plenamente, el Congreso, si el Senado lo convertimos en una Cámara exclusivamente de segunda lectura de las leyes, de impulso de la acción del Gobierno, de control del Gobierno, es decir, lo mismo que el Congreso, no nos extrañe que la difusión, el conocimiento de la ciudadanía es mayor en el Congreso, porque en el Congreso están los líderes de las diferentes fuerzas políticas. Por tanto, ese debate que se produce en el Congreso es más atractivo a los medios de comunicación y, por tanto, de mayor conocimiento en la sociedad. ¿Qué ocurre? Que el Senado no se puede seguir concibiendo como cuando no teníamos un Estado de las autonomías desarrollado. Si el Senado es Cámara de Representación Autonómica, comparto plenamente lo que dice el informe en relación con lo que hablaba el senador Ricardo Melchor, presidente del Cabildo de Tenerife, debe ser la representación de los territorios y además
debe coincidir en cada momento con la representación de los territorios. Por eso yo siempre soy partidario de que el Senado se renueve, no por cuando se disuelva el Congreso, sino que permanentemente esté el Senado y se renueve cuando se renuevan las asambleas legislativas en cada comunidad autónoma, para que verdaderamente en cada momento recoja la sensibilidad de esa comunidad autónoma. Y entonces ahí podríamos organizar los auténticos debates que faltan en este Estado de coordinación de políticas con las comunidades autónomas y el Estado, conferencia de presidentes, conferencia precisamente del reparto de los recursos económicos en la financiación de la sanidad, la financiación de la educación, en definitiva los grandes temas que preocupan a los ciudadanos en los territorios. Y entonces estoy completamente convencido que lograremos un Senado activo, un Senado presente en la sociedad y un Senado absolutamente necesario para el desarrollo de un Estado democrático. Pues sí, yo la verdad que comparto en parte la opinión de los otros dos contertulios, en el sentido de que, bueno, parece que es cuestión de tiempo, más tarde o más temprano se va a producir esa modificación en el funcionamiento normal del Senado, en la forma de elección incluso y hasta en la distribución territorial de cada uno de sus miembros. Es verdad que el Senado tiene funciones importantes tanto para el conjunto del Estado, para el conjunto de nuestro país, para el conjunto de España, como también desde el punto de vista específico y puntual de cada uno de los territorios. Ejemplos en este último periodo de sesiones hay muchos. Estamos ante una situación de permanente, bueno, pues desmoronamiento, al menos en mi opinión, en la opinión de mi partido, que es el partido político que más senadores tiene, que más representantes tiene en la Cámara, que es el Partido Popular, un proceso de desmoronamiento de lo que es la vertebración actual de España a través de los diferentes estatutos de autonomía que se están planteando con una cesión cada vez mayor a los nacionalistas en detrimento del Estado. Es verdad que hay debates importantes que se han tenido en el Senado en torno, bueno, pues también a la negociación con la banda terrorista ETA, las labores de fiscalización del gobierno, pero no es menos cierto que hay acciones puntuales que gracias a la actividad del Senado y gracias a los representantes que ahí están, se pueden aprobar. Aquí en Canarias, en Tenerife, tenemos ejemplos muy importantes, por ejemplo, la aprobación de la financiación, el obligar al Estado a que financie un tercio del tranvía de Tenerife, se consiguió con una iniciativa presentada por Coalición Canaria y apoyada por el Partido Popular. Traer la momia Guanche famosa a Tenerife se ha conseguido también recientemente con un pacto entre Coalición Canaria y el PP, porque el Gobierno central tampoco quería traerlo. Sí, ejemplos de estos puntuales en cada uno de los territorios, independientemente del partido político del que se trate, hay muchos. Y es verdad que hay que hablar mucho más de las cuestiones territoriales, como han dicho el señor Perestelo y la compañera Patricia, pero no es menos cierto que también es importante que el Senado sirva de elemento aglutinador y vertebrador del conjunto de España y que se hablen también con aspectos que afectan a todo el país. Sí, se ha hablado, y me permiten una matización, se ha hablado del planteamiento efectivamente del Senado, de la Cámara Alta, de su importancia institucional. Y también se ha hablado de lo que no hace el Senado y podría hacer, que es lo que planteaba el senador y presidente Perestelo, ¿no? Lo cierto es que no tiene el mismo, vamos a decirlo coloquialmente, el mismo peso político que el Congreso, porque al final, si hay cualquier modificación por parte del Senado, de cualquier ley, todos los ciudadanos saben que tiene que volver al Congreso. Y al final el que decide es el Congreso, no el Senado. Por lo tanto, quien tiene la última palabra en las leyes es el Congreso de los Diputados, no el Senado. Sí. Entonces, claro, eso evidentemente, con independencia de que estén los líderes, los mayores líderes políticos en el Congreso y por ahí, también está esa función que tal. Permite, eso es un apunte, apunte periodístico. Pero ha habido algo aquí que don Ángel ha apuntado muy grave. ¿Ustedes están ascendiendo España o qué? Sí, es que Ángel ya no sé, es un orador magnífico y entonces procura, está hablando de otra cosa, nada, procura meter mensajes que después es imposible, obviamente, contestarlos a todos, porque si no me dejarías el tiempo de mí para en su integridad. Varias cosas. También es muy joven para acordarse de cuando lo decían otros senadores lo mismo, otros diputados, aquello de que se desmorona España cuando se aprobaron los estatutos de autonomía. Yo acababa de nacer, pero él también es muy joven para recordarlo. De manera que yo que lo he leído y sé que me he documentado que eso mismo que acaba de decir el secretario general del Partido Popular de Tenerife y que mantienen otros dirigentes a nivel nacional, ya fue dicho, que se caía el cielo, que se desvertebraba España y todas estas cosas, ya fue dicho justo cuando nacía la España autonómica, la España de las autonomías.
Por lo tanto, no es un mensaje nuevo, sobre todo no es un mensaje nuevo para los más mayores, y desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, no se ha derribado España, ahí seguimos, no se ha caído el cielo porque se haya aprobado el matrimonio de homosexuales, que era parecía lo que nos anunciaban, y bueno, en fin, ya me meto, había otros mensajes que sí, pero ya me meto justo en el debate específico del Senado, porque en nuestra propuesta, como sabe el senador Prestelo, estaba que nuestra propuesta de reforma del Senado, que no se pueda disolver el Senado, no lo puede disolver el presidente del gobierno, no es lógico, efectivamente, que no haya una disolución total, sino que se vayan renovando los senadores, pues unos de los de elección directa por elección directa, los senadores representantes de cada comunidad autónoma por las disoluciones de sus propios parlamentos autonómicos. Además que hay que unificar la norma, porque en el Parlamento de Canarias los senadores autonómicos tienen que ser diputados regionales y luego tienen que dejar de serlo, y en otros parlamentos autonómicos no es así. De todos modos, ya no solo es la preponderancia que le den las normas de segunda o primera lectura, sino también la importancia que se le dé por parte del gobierno. Es decir, la primera vez que el presidente del gobierno se somete a una sesión de control en el Senado ha sido en esta legislatura el presidente del gobierno, que viene religiosamente 1 o 2 veces al mes a someterse a la sesión de control del Senado. O el debate del Estado de las Autonomías, que se celebra, la primera vez que se celebró fue con Felipe González, se salta toda la etapa del Partido Popular y se celebra otra vez con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. O la conferencia de presidentes de comunidades autónomas, que se celebra en donde se tienen que celebrar, que es en el Senado. Y yo también estoy de acuerdo, no con la propuesta en concreto, que habría que estudiarla, de que fueran miembros los presidentes del Cabildo, que habría que ponernos todos de acuerdo, pero desde luego sí los presidentes de comunidades autónomas están, sería la lógica. Es cierto que nosotros tenemos unas especificidades que no me trabo la lengua, sería una propuesta, digamos, asumible, ¿no? Va a tener la palabra don José Luis Prestelo en cuanto reanudemos el debate, y después a continuación don Ángel, que estaremos enseguida con ustedes cuando hagamos un paréntesis. Están ustedes, estamos en Canal 8, este canal pluralista, tinerfeño, para todo el archipiélago, y estamos en el programa de debate Crítica en 8, dedicado en esta ocasión a el Senado. Nos acompañan, están debatiendo funciones, realizaciones y omisiones del Senado, de la Cámara Alta, don José Luis Prestelo Rodríguez, que es senador de Coalición Canaria por La Palma y presidente del Cabildo Palmero. Igualmente nos acompaña, participa doña Patricia Hernández Gutiérrez, senadora del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife. Don Ángel Llanos Castro, que no es senador, pero sí que es secretario general del Partido Popular en Tenerife, consejero de Relaciones Institucionales del Cabildo tinerfeño y candidato a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para las próximas elecciones. Y hemos recuperado del enredo del tráfico, que habíamos, aéreo en este caso, a don José Vicente González Betancourt, senador del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife y consejero del Cabildo Insular tinerfeño. Bien recuperado, don José Vicente. Muchas gracias por esperarme. Muy bien. Bien, habíamos tenido esa primera parte y vamos a escuchar ahora declaraciones de don Juan Manuel Reverón, que es secretario de Relaciones con el Parlamento del Partido Nacionalista Canario, del PNC, ¿no? Vamos a escuchar. El balance no puede diferir mucho del balance de otros senadores. En realidad todos los partidos políticos buscan el asío, es decir, empleo una palabra canaria, es decir, el momento para llevar a cabo con diligencia, eficacia y prontitud las misiones que les confiere la Cámara del Senado. Lo que ocurre es que se encuentra con las mismas dificultades que el resto de los compañeros senadores de otros partidos. Los senadores actualmente lo que hacen son portavocías de los problemas de las comunidades, añaden más sobre lo mismo o alguna idea nueva que, bueno, puede caer pues, en el terreno próspero y fructificar. Es decir, hay iniciativas, hay propuestas, hay una serie de trabajos, digamos, de equipo o de laboratorio parlamentario
Y en ese sentido, pues bueno, ese término inoperante que yo utilicé al principio, quizás se dulcifique un poco, teniendo en cuenta que existen posibilidades de actuación. Pero yo me refería a la inoperancia al sentido de, digamos, las prestaciones o las posibilidades que ofrece la ley. Toda sugerencia, en principio, debe ser bienvenida, porque supone el esfuerzo de la persona que sugiere de mejorar la situación. El nombrar los natos tendría mucho que ver con ese sentido del Senado como Cámara de Representación Autonómica. Evidentemente, para Canarias y también para las Islas Baleares, el Cabildo es nuestra institución. Entonces, el que un representante de esa institución tan entrañable, tan isleña, y al hablar de isleña no solamente me refiero al archipiélago canario, sino al archipiélago balear, que puso sus bases en las mismas, digamos, en la misma concepción que tenemos los canarios de los cabildos, pues a mí me parece que es muy interesante, cuanto menos interesante, y que dependerá en todo caso pues de las reformas que se puedan hacer para dar cabida a esa iniciativa. Usted sabe que la composición del Senado son las de 3 por cada isla mayor, en realidad son 6, y 1 por el resto de las islas, por cada una del resto de las islas, más otro que se asigna por 1 millón de habitantes. Yo creo que nada es perfecto, que el número puede ser significativo si realmente los senadores actúan con eficacia. Algunas proposiciones, algunas propuestas de ley, algunas reformas, algunas prestaciones del Estado a las comunidades autónomas, pero no tengo datos concretos acerca de alguna que sobresalga sobre las demás y que merezca ser citada por aquí. No tengo datos, ya digo, para hacer valoraciones de juicio en este sentido. Yo creo, insisto en lo que les decía a ustedes antes, que bueno, hacen su función, a veces con más afán que el que realmente les permite el marco del ordenamiento jurídico español, y que, bueno, en ese sentido, pues solamente lo que cabe es esperar. Yo creo que los senadores canarios, por lo menos los que pertenecen a los partidos nacionalistas, deberían hacer más hincapié en este hecho diferencial de Canarias y presentar propuestas de actuación del Estado central en Canarias con el objeto de que este archipiélago adquiera más cuotas de autogobierno y naturalmente transite por ese objetivo final que sería un Estado dentro de otro Estado. Han sido las declaraciones de don Juan Manuel Reverón, secretario de Relaciones con el Parlamento del Partido Nacionalista Canario, PNC. Iba a tener la palabra don José Luis Pérez Telón. Sí, la verdad que antes hablaba del Senado, en el poco, en lo que no hace. También yo creo que no es justo minimizar una función que a mí me parece importante. Esa tranquilidad que le da precisamente el no estar sometido a la presión mediática a veces posibilita grandes acuerdos entre las grandes fuerzas políticas que no son posibles en el Congreso con esa presión mediática. Muchas leyes se matizan, se enmiendan, hay transaccionales que se pactan por los diferentes grupos políticos que yo creo que mejoran enormemente muchas leyes que se elaboran por parte del Congreso, lo que también no es menos cierto que no podemos desmerecer esa parte del trabajo del Senado. A mí me parece que lo que decía antes el señor Llanos, de verdad que, como decía antes la senadora Hernández, es un discurso repetitivo. A mí me parece que si el Senado se pudiera organizar, como antes planteaba en mi primera intervención, donde se pudiera producir el verdadero debate de las autonomías, donde esa comisión de asuntos económicos entre comunidades autónomas y Estado se pudiera debatir abiertamente, todos juntos en una mesa, todas las comunidades autónomas y el Estado,
ese peligro que ustedes siempre están viendo en esos estatutos, yo creo que se disiparía enormemente esa dificultad. Y otra cosa, lo dije la vez anterior, estamos hablando permanentemente de reformas del Senado, pero tanto Partido Socialista como Partido Popular hablan de reformas del Senado cuando no están gobernando o cuando no tienen mayorías cualificadas en las cámaras. Han tenido mayorías absolutas en las cámaras en ciertas ocasiones y no se produce la reforma del Senado. En esta legislatura llevamos hablando de la reforma del Senado desde que empezó y todavía los grandes partidos no han sido capaces, y lo veo absolutamente imposible, incluso ya en esta legislatura, que se pueda hablar de reforma del Senado. De verdad, si lo queremos cambiar, empecemos ya a dar los primeros pasos para poderlo cambiar. Sí, efectivamente cada partido político tiene su responsabilidad y sus obligaciones y sus objetivos en cada administración pública, en cada lugar de representación. Desde luego la posición y la obligación que el Partido Popular asume en el Senado es muy clara. Somos el partido político mayoritario en esa Cámara, el que mayor número de representantes tiene, y por lo tanto, si bien es cierto que apoyamos y presentamos cualquier tipo de iniciativa que sea bueno para los territorios a los que estamos representando, antes comentábamos algunos ejemplos antes de la interrupción publicitaria, no es menos cierto que el Senado es el Senado de España. Y nosotros, sin ningún tipo de complejo y respetando las posiciones de los demás partidos, entendemos que igual que es respetable, aunque no compartamos una posición pues, de cada vez más descentralización de las competencias, cada vez menos Estado y más comunidades autónomas, cada vez romper más lo que nos une y fomentar lo que nos diferencia, nosotros entendemos lo contrario. Y la posición del PP en el Senado, sin ningún tipo de complejo, es defender por encima de todo a España, a lo que une a todos los españoles, a ser fuerte al gobierno. Cuanto más fuerte sea una comunidad autónoma y tenga competencias que sea capaz de ejecutar, pero claro, no es pedir competencias por pedirlas, es pedirlas si realmente vamos a hacerlo mejor que el gobierno central. Pues más fuerte también será el gobierno central y más fuerte será el conjunto del Estado. Por lo tanto, nuestra posición en el Senado es bien clara y hoy por hoy el único que garantiza auténticamente la unidad de España somos nosotros. José Vicente. El Senado, para poder participar en lo que es la reforma de la Constitución, como este tema tan inminente de hoy con el nacimiento de una nueva heredera, y para poder cambiar el Senado en sí o para poder cambiar la incorporación de las autonomías, necesita el acuerdo mayoritario del Congreso y del Senado. En este sentido, hay que recordar que la reforma del Senado no es posible mientras no haya acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias. Se necesitan las 2/3 partes del Senado. Hoy por hoy, las 2/3 partes exigen que sea PSOE y Partido Popular los que se pongan de acuerdo. Pero yo creo que sí hay una intención clara desde el gobierno socialista y desde el Partido Socialista de hacerlo. De hecho, nosotros en el programa electoral pusimos la reforma del Senado como uno de los actos constitucionales más importantes de la legislatura. Es cierto que la comisión de reglamento que entendería el inicio de esta reforma no ha podido salir, entre otras cosas, lo digo porque soy testigo de esa comisión, soy el secretario, porque el Partido Popular no ha facilitado que podamos hacer la reforma. ¿Por qué? Porque el Partido Popular tiene una intencionalidad clara de oponerse constantemente a las acciones que pueda interesar al Partido Socialista. Y claro, en una Cámara donde es necesaria esas 3/4 partes, o luego para avanzar 3/5 partes va a ser difícil, pero desde luego la posición del Partido Socialista en su programa electoral es reformar el Senado, reformar la Constitución, reformar la ley de sucesión y reformar aspectos de la vida judicial que son muy importantes. Yo creo que el Senado tiene un gran papel, tiene un papel muy importante porque es cierto que el Senado todas las leyes las mejora, les añade, en sus enmiendas intenta unir más, intenta que la ley salga lo más consensuada posible. Y es cierto que los senadores tenemos un papel importante. Sí es verdad que tenemos también nuestras limitaciones. La ley normalmente, salvo que se inicie en el Senado, llega antes al Congreso desde un Consejo de Ministros, pero a mí me gustaría destacar que hoy, por ejemplo, hoy el ministro Solbes de Economía nos dio los presupuestos generales del Estado al Grupo Parlamentario Socialista y ahí se ve cómo hemos aumentado, por ejemplo, en Canarias, el doble de inversión en lo que es la inmigración. La inmigración le va a dedicar el doble en inversión en los presupuestos generales del Estado de Canarias. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque yo creo que el Senado ha sido el lugar
donde con más veces se ha llevado al Pleno el problema de la inmigración en Canarias. Y quieras que no, el Senado ha trasladado en mociones al Gobierno del Estado la necesidad de invertir para mejorar. Y esa es una consecuencia. Hoy el Gobierno nos traslada que se va a duplicar el dinero que se va a dedicar a Canarias en inmigración. Y es una consecuencia, evidentemente, de la actividad nuestra parlamentaria cuando hemos ido a Madrid a denunciar la situación tan tremenda que estamos pasando con la inmigración. Vamos a seguir con la inmigración, si le parece a la senadora. En fin, no puedo dejar pasar según qué cosas. No las deje, siga. Perdón, Ricardo, a ver, cuando dice, de verdad, garantiza la unidad de España, los únicos que garantizan la unidad de España somos nosotros, es decir, el Partido Popular, en fin. Yo no creo que ni siquiera sus votantes se lo crean, es una barbaridad porque de verdad que no quiero ser irrespetuosa, pero casi entra la risa con esa manifestación. Y otra cosa, es decir, considerar que las comunidades autónomas no son Estado está pasado de moda. Las comunidades autónomas son igual de Estado que el gobierno central. Y nosotros mantenemos que efectivamente en lo que las comunidades autónomas puedan gestionar, cuanto más próximas estén las competencias al ciudadano de las comunidades autónomas, falta la segunda descentralización, a las corporaciones locales, mejores atendidos están los ciudadanos, porque lo importante no es quién tenga las competencias o quiénes no, sino si son capaces o si somos capaces de gestionarlas con mayor proximidad al ciudadano. Y ahí podríamos entrar en otro debate que se está llevando a cabo en el Senado de cómo las corporaciones locales están asumiendo responsabilidades que tienen las comunidades autónomas, incluso el Estado central, y no se está financiando a las corporaciones locales. Después, perdone, no la financia ni el Estado ni la... Efectivamente, eso dicho. También el gobierno del Estado. Eso Aquí dicho. hay un presidente de Cabildo. Eso dicho, que ninguna de las dos cosas. Sin embargo, pues entonces deberíamos ir a la segunda descentralización, que del gobierno de Canarias, de las competencias de las comunidades autónomas, pasáramos a descentralizar a las corporaciones locales que están llevando a cabo esas competencias. Bueno, no tienen competencias, pero sí la están asumiendo y no se da financiación. Y por eso se va a derrumbar la comunidad autónoma. Oiga, no. Y por eso se va a caer el Estado, porque las comunidades autónomas, oiga, no, porque es que además de eso las comunidades autónomas son España. O me va a decir usted que Andalucía no es España o que Canarias no es España, es que esa es la manifestación, Madrid no es España, Madrid está en España como lo es el resto del Estado. Bien, a mí me gustaría, creo que coincido en esa parte final, realmente creo que no está en peligro esa unidad, nadie cuestiona esa unidad en estos momentos, y lo que sí es cierto, lo que me tiene que preocupar a mí como ciudadano, es si en estos momentos los problemas de los ciudadanos están mejor resueltos desde que las comunidades autónomas tienen más competencias o están peor resueltos. Si los problemas de los canarios están mejor resueltos desde que los cabildos tienen competencias o están peor resueltos. Si se produce esa descentralización a los ayuntamientos, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que hemos ido ganando en los últimos años, y yo creo que eso lo reconocen todos los ciudadanos, que el estado de bienestar en las comunidades autónomas, en este caso en Canarias, en las islas, es mejor de un estado descentralizado. Otra cosa, y para zanjar por mi parte la polémica de la reforma del Senado, si tienen voluntad, pongan su propuesta sobre la mesa. Está. No, pero hay que proponerla en el informe del Consejo de Estado. Pero no vale con proponer, decir que tenemos una reforma como la que tenemos nosotros. El partido mayoritario en el Senado que ponga su propuesta. Pero la ha informado. El partido que apoya al gobierno que ponga su propuesta. Y nos ponemos a discutir si hay voluntad de hacerlo. Es un pequeño debate que no creo que interese mucho a los ciudadanos. No les preocupe. Pero de verdad, José Vicente, yo no estoy feliz con mi trabajo de senador si lo que hemos conseguido en los presupuestos del próximo año es duplicar la inversión para inmigración, porque no creo que sea el éxito de nuestra gestión como senadores. Creo que ha sido la constatación de un problema real. A mí me gustaría incrementar los presupuestos en dotar infraestructuras a Canarias, en seguir avanzando en los transportes, en todas esas políticas que tenemos que seguir, que el Estado tiene que seguir aportando en Canarias. Estás dando por hecho que ser feliz exclusivamente por incrementar la participación en un problema que es del Estado y que el único responsable de una situación es el propio Estado, indudablemente no me siento como éxito de mi gestión. Si Ricardo nos deja explicar eso. Sí, no, pero un segundo que tenía la palabra ahora. Vamos a ver, evidentemente la unidad del Estado, la unidad de España no está en riesgo porque ahí está el Partido Popular para garantizar de que no esté en riesgo. Segunda cuestión, pues, si me permite hablar con libertad, yo entiendo los nervios, pero dejemos que todos nos expresemos. Segunda cuestión, es verdad
que se ha duplicado en los presupuestos generales del Estado la inversión en inmigración para el año que viene. Pero no es menos cierto que hoy, según Teletipo de la agencia del Estado, de la agencia EFE, la inversión en Canarias el año que viene desciende un 9,5% en los presupuestos aprobados por el Partido Socialista. Ahí está la labor del Senado para evitar, a través de enmiendas, a través de proposiciones, que el Gobierno central vuelva a pegarnos un sablazo a todos los canarios, llevándose la mayor parte de la inversión a Cataluña y al País Vasco. Tercera reflexión. Miren, el Partido Popular es el partido que más cree en la descentralización de toda Europa, no de España, de toda Europa. Cuando Aznar accedió al gobierno en el año 96, 4 de cada 10 funcionarios pertenecían al Estado. Cuando dejó el gobierno en el año 2004, 2 de cada 10 funcionarios pertenecían al Estado. Los otros 8 estaban en manos de las comunidades autónomas, de los cabildos, de las diputaciones y de los ayuntamientos. Después de 2 hay 1 y después de 1 ninguno. En algún momento el gobierno, el Estado tendrá que decir, hasta aquí han llegado las transferencias. ¿Ustedes quieren más transferencias? ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? Que las cosas funcionen. Y hay ocasiones en las que una determinada transferencia no está mejor gestionada en manos de una comunidad autónoma que en manos del gobierno central. Sí que estoy de acuerdo con la senadora Patricia Hernández en el sentido de que es necesario descentralizar ahora hacia los ayuntamientos y hacia los cabildos. Ahora eso, con el máximo respeto al presidente del Cabildo de La Palma, está en el debe de Coalición Canaria, que las competencias que ha ido recibiendo el gobierno de Canarias en los últimos 10 años, no hay manera de que ahora las suelta a los cabildos y a los ayuntamientos. Es más, a día de hoy el gobierno centralista es el gobierno de Canarias, que no hay manera que con unas competencias que ha ido recibiendo las dé a los cabildos y a los ayuntamientos. Bien, estaremos enseguida con ustedes. Tendrá la palabra el doctor Vicente González Betancur, la tendrá doña Patricia Hernández, la tendrán todos, pero vamos efectivamente a hacer otra vez ese paréntesis necesario. Están ustedes, estamos en Canal 8 en el debate, bastante animado, por cierto, en el debate sobre el Senado de Crítica Noche. Nos acompañan, están aquí en el estudio, los senadores don José Vicente González Betancur, senador por Tenerife y consejero del Cabildo Insular Tinerfeño, doña Patricia Hernández Gutiérrez, senadora también socialista por Tenerife, don José Luis Perestelo, senador de Coalición Canaria por La Palma y presidente del Cabildo Palmero, y don Ángel Llanos Castro, secretario general del Partido Popular en Tenerife y consejero de Relaciones Institucionales del Cabildo Tinerfeño. La presencia, aunque no sea senador, de don Ángel Llanos está en función de que actúa de portavoz de ese grupo mayoritario en la Cámara Alta que ostenta y que tiene por representación popular el Partido Popular. Bien, hemos tenido unas 2 partes del debate. Ahora vamos a escuchar a la ciudadanía de la calle, a esa ciudadanía a la cual se le ha preguntado si sabe lo que hace un senador o una senadora. Hombre, me imagino que es cumplir lo que el pueblo ha dicho, no sé, pienso que será eso. Yo creo que tiene un papel importante dentro de la política de cada comunidad autónoma. Pues me imagino que será legislar, ¿no? Además de cobrar del pueblo, sí, representar a los ciudadanos en el Senado, que es la Cámara Alta, ¿no? Los senadores, si son socialistas y comunistas, quítemelos delante. Y del CC. Yo pienso que es una ocupa que está ahí a veces verdaderamente que no sabemos para qué, porque la representación que nos está dando últimamente tantos senadores como otros cargos políticos, la verdad es que a veces deja un poco tanto de qué desear, que verás tú que quieres preguntar y la gente está muy apartada de la política, pues se está llevando muchos desengaños. Bien, desengaños. Y también falta de comunicación por parte de, no los acuso a ustedes, ¿no? Pero por parte a veces de los partidos políticos con la ciudadanía, ¿no? A veces falta esa comunicación, esa permanente conversación, digamos, entre representantes y representados. Pero bueno, esta es una reflexión periodística menor. No, ni tan menor. Menor. Don José Vicente iba a tener la palabra. Sí, yo quería decir lo siguiente, que hoy se han presentado los presupuestos generales del Estado, sí. No solo se aumenta en inmigración, es cierto que es una partida que duplica el dinero que se dedica a esto, pero se aumenta sobre todo en educación,
se aumenta en todo lo que es lo social. Hay que tener en cuenta que comienza la ley de la dependencia, que aumenta un 100% el dinero dedicado a las personas dependientes, las personas mayores, y también es cierto que desde el punto de vista de algunas infraestructuras consideramos que el gobierno quiere dedicar el 2007 más a lo social, más a lo educativo. Se va a dedicar mucho dinero a investigación, se va a dedicar mucho dinero a lo social, con lo cual disminuimos lo que son las partidas, diríamos, de infraestructura pura y vamos a aumentar lo social. Por eso es cierto que OIF, al hablar de inversiones de infraestructura, nota que hay un descenso, pero al final resulta que Canarias va a recibir más dinero que el año pasado, lo que pasa es que dedicado a todo lo social. Y hay un tema muy importante, Canarias va a aumentar en lo que es el dinero del Estado más de un 30% lo que es dedicado a la educación, a la universidad, a los investigadores, a las becas, a lo que son viviendas para jóvenes. Y va a dedicar más del 12% de más en lo que es inmigración. Y un detalle, cuando la media de toda España, por ejemplo, es un 7% de inmigración. Quiero decir con esto que los presupuestos del Estado van a ser buenos para Canarias en lo social, muy buenos. Y desde luego se intenta cumplir los 3 objetivos que tenemos en el gobierno socialista de la lucha contra la inmigración ilegal. Va a haber mucha más dinero de inversión en los países de África, aumenta un 38% el dinero que vamos a dedicar a la cooperación con los países de África. Vamos a aumentar a través del Ministerio del Interior la dotación de patrulleras, policía y demás para reforzar la costa de África para que no salga, y vamos a aumentar mucho más todo lo que es dinero para la policía, para la Guardia Civil, para la Cruz Roja, para las repatriaciones de todos los inmigrantes. Con lo cual creemos que en el 2007 esos 3 objetivos que nosotros tenemos en el Partido Socialista los estamos trasladando hoy con los presupuestos generales del Estado. Es algo que normalmente se dice como mensaje, lo del sablazo, que ya lo vimos el año pasado, en fin, y es vincular a Canarias directamente, que ni siquiera en infraestructura era cierto el año pasado. En este año es cierto, acaba de salir el Consejo de Ministros y ya veremos qué aportaciones hace el Congreso y el Senado. Pero bueno, hay según qué cosas que parece que no afecta a los canarios, ¿verdad? Cuando hablamos de personas, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de investigación con células madres o sin células madres, cuando hablamos de servicios para las personas dependientes, cuando hablamos de deporte, cuando hablamos de tantas otras cosas, parece que no estamos hablando de canarios ni canarias porque no es una problemática específica de los canarios y las canarias, porque no se está hablando de transporte, porque no se está hablando... Y con transporte podríamos hablar también, porque es decir, cuando nosotros llegamos al gobierno, cuando el PSOE llegó al gobierno, había un 33% de ayudas a transporte que en el próximo año ya estarán en el 50%, es decir, ni siquiera eso es cierto. Yo me quedo con la primera frase de la primera entrevistada cuando decía, la labor de nosotros es cumplir lo que el pueblo le ha dicho. Efectivamente, nuestro compromiso con los ciudadanos es cumplir nuestro programa electoral. Que lo estamos cumpliendo, bajo mi opinión, pero no es solo mi opinión, de forma escrupulosa. Y para introducir otra cosa que vamos a tratar en el Senado, que es el Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿verdad? Yo, para darle la tranquilidad al secretario general del Partido Popular en Tenerife, hay cosas que no se van a tocar. Hay competencias que son del gobierno central y que no se van a pasar a la otra parte del Estado, que son las comunidades autónomas. Esas competencias las fija la Constitución española. Y no ha sido modificada la Constitución española. Y no ha sido modificada cuando el Estatuto de la Comunidad Valenciana, que fue aprobado con los votos de PP y PSOE, es mucha casualidad que cuando gobierna el PP sea cuando la oposición acepte, digamos, propuestas que hace el gobierno. Y no ha sido modificada tampoco con el Estatuto de Cataluña, ni con el de Andalucía, ni con el de Aragón, que vienen por delante del Estatuto de Autonomía de Canarias. Esos son los mínimos, esas son las reglas del juego. Y el Estatuto de Autonomía de Canarias o la propuesta nueva de Estatuto de Autonomía de Canarias no, digamos, las quita, ¿no? Tenemos las reglas de juego en la Constitución española y además yo invito al Partido Popular humildemente a que se sume al consenso de la mayoría de los canarios y de las canarias que quieren una reforma para que al final no es macropolítica, sino para que los canarios y las canarias tengamos más, digamos, más garantías, mayor solvencia y mayor... Sí, creo que tanto usted lo ha expresado, tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria, Partido Socialista Canario, PSOE, como Coalición Canaria, han expresado su esperanza de que en las Cortes Generales el Partido Popular no se comporte como en el Parlamento Autónomo. ¿Usted qué opina, don Ángel?
Porque la posición del Partido Popular va a ser exactamente la misma. Mire, el Estatuto de Autonomía de Canarias estuvo... ¿La misma de lo que desean? La misma que hemos tenido en Canarias. Vamos a ver, el Estatuto de Autonomía de Canarias estuvo durante el anterior gobierno del Partido Socialista 9 años durmiendo el sueño de los justos sin reformarse. Ganó las elecciones José María Aznar en el año 96 y en 6 meses se aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Evidentemente lo que el Partido Popular no va a apoyar es una reforma de un estatuto anticonstitucional. Nosotros creemos que las comunidades autónomas deben tener las competencias que puedan ejercer con mucha mejor eficacia, con mayor rapidez y a menor coste para los ciudadanos, pero no pedir competencias por pedirlas. Yo confío mucho en la capacidad de mi país. Yo quiero un país fuerte, yo quiero una España sólida, construida firmemente en base al crecimiento de todas las comunidades autónomas, sin ninguna duda, pero no creo en caer permanentemente ante el chantaje de determinados partidos nacionalistas que se están radicalizando en otros lugares de España y que en Canarias por el momento no está sucediendo, pero bueno, habrá que estar ojos a visor en el futuro porque la realidad actual es que José Luis Rodríguez Zapatero, para seguir gobernando, necesita decir que sí a lo que le planteen los independentistas de Esquerra Republicana y que sí a lo que le planteen los socios de Batasuna, que es el Partido Nacionalista Vasco. A partir de ahí, cada uno que saque sus propias consecuencias. Nosotros queremos que Canarias mejore como lo ha hecho en los últimos años. Por cierto, antes hablaba de nuevo de la reforma del planteamiento de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Yo me pregunto, don José Vicente, o si le pregunta a usted o a sus compañeros de partido, si alguien del Partido Socialista Obrero Español nos puede decir a los tinerfeños una obra que se haya adjudicado y que se haya empezado desde que Zapatero gobierna en España en la isla de Tenerife. Ni una. No hay ni un solo contrato, no hay ni una sola inversión, no hay ninguna sola piedra que se haya movido. Lo único es no haber retenido la ampliación al tercer carril de la autopista del sur, obra que por cierto empezó en el año 2003. Pero desde que gobierna Zapatero, en Tenerife, inversiones en materia de infraestructura, cero euros. La verdad desconocimiento total de Tenerife. No, desconocimiento total de Tenerife no. Un auténtico disparate lo que acabamos de ver ahora mismo. Vamos a ver si me toca... Le toca a don José Luis Perestelo. Ricardo, es difícil tocar los temas que se han planteado. A mí me parece que en el tema de las inversiones del Estado no conocemos todavía el documento de presupuesto del Estado para el próximo año, por tanto no podemos hablar. A mí me encanta, yo me lo planteé y como grupo político, nuestro grupo en la isla de La Palma, cuando ganamos las elecciones al Cabildo, decíamos que este periodo iba a ser de menos inversiones, hablando de política insular, digamos, del dinero que tenemos en La Palma para gastar en carreteras y quizás más dinero pensando en las personas, en los servicios sociales. Hemos multiplicado la inversión en la discapacidad, en atender a organizaciones no gubernamentales que están trabajando en este sector. Y yo creo que en los mayores estamos haciendo una política social importante. Luego, a mí me agrada que el Estado pues, se una a esa política y plantee con la debida distancia esos planteamientos. Lo que pasa es que a mí no me satisface en estos momentos que el Estado, en un tema tan importante, porque no se puede separar el drama humanitario de la inmigración con la situación actual que vivimos en Canarias en relación con la inmigración. Y entonces, lo que es una competencia del Estado, el control de fronteras, indudablemente no se me puede vender como un gran logro del Gobierno el plantear duplicar en estos momentos el dinero de inmigración cuando el que estaba no era suficiente para atender las necesidades. Y no hablemos del incremento de los costes sociales en nuestros centros sanitarios de Servicio Canario de Salud y no hablemos del incremento del coste educativo en nuestros colegios o el incremento de los costes sociales de los cabildos en el tema de los menores no acompañados que están siendo asumidos por los cabildos insulares exclusivamente. Luego, el que se incremente, se duplique esa cantidad no me parece razonable. Me parece preocupante que el Gobierno de España no tenga la fuerza suficiente en Europa para implicar a Europa en este drama humanitario que es la inmigración. Eso es lo que me preocupa y a mí lo que me gustaría escuchar del Gobierno es implicación de las autoridades comunitarias en un problema humanitario en el tema de la inmigración. Y otro tema, porque la verdad que los turnos se hacen largos, en el tema del debate del Estatuto de Autonomía de Canarias, la senadora Hernández se quedaba antes con la reflexión del primero de los que habló. Yo me quedo con una de las partes finales, cuando hablan de la distancia
entre el elector y el elegido, es decir, entre el votante y quien lo representa. A mí eso sí me preocupa. A mí me parece que una debilidad que puede tener la democracia es que no vinculemos al diputado, al senador, al concejal, al alcalde, al presidente del cabildo con sus ciudadanos, que lo vayamos alejando. Y por eso me preocupa la reforma electoral que ustedes plantean en Canarias, tanto unos como los otros, Partido Popular y Partido Socialista, de crear circunscripciones autonómicas en lugar de defender a ultranza la circunscripción insular, cuando hay autonomías uniprovinciales que tienden a comarcalizar las elecciones a sus cámaras autonómicas, sus cámaras legislativas autonómicas. ¿Por qué? Porque es importante vincular cada vez más. Por eso el Senado es representación territorial, porque el Senado se elige directamente, el ciudadano marca. Quizás sería listas abiertas. No creo que eso aleje o acerca a la política. Yo creo que eso debería ser razón de otro debate, la democracia representativa o la democracia, digamos, como la tenemos ahora. Sí, es muy breve. Bueno, pues nada, pues lo dejamos. No, bueno, yo terminaba con ese tema. A mí me parece que terminaba con ese tema de que a mí me parece que es contradictorio con esa idea que se plantea esa reforma electoral, en todo caso. Yo lo que sí quería es matizar lo que dijo el representante del Partido Popular, que no es senador, y entonces, claro, cuando habla de cosas que afectan al Senado, como por ejemplo cuando dice que el gobierno socialista durante el año 2006 no ha invertido en ninguna obra, eso indica un desconocimiento o una arrogancia que es preocupante. El gobierno socialista tiene presupuestado obras, por ejemplo, en el aeropuerto de Los Rodeos, en el aeropuerto del Sur, convenios con Costas, que hay una cantidad de obras que muchas no se adjudican a veces porque no están los proyectos terminados. Por ejemplo, desaladoras en todo lo que es el Plan Hidrológico Nacional. Hay una serie de inversiones en carreteras. ¿Quién no ha ido por la autopista del Sur y ve las obras que se están haciendo? Son todo obras de interés del Estado. Lo que sí es cierto, don Ricardo, que hay una serie de competencias como sanidad transferidas. Entonces, nosotros podemos intervenir en Madrid en lo que son competencias del Estado. Y las competencias del Estado son muy concretas. Y una de ellas, la del Ministerio del Interior. Y yo creo que el Ministerio del Interior invierta más del doble en lo que es la ayuda a los inmigrantes, creo que es una buena noticia. Por eso puede disminuir otras partidas. Pero las inversiones del Gobierno del Estado en Canarias, ahí están, son muy importantes en los ministerios de Fomento, de Medio Ambiente, de Interior, lógicamente que son los ministerios inversores. En lo demás, lógicamente, las partidas son menores, pero van en proporción al resto de España. Es más, yo diría que hoy, para satisfacción de todos nosotros, la única comunidad autónoma que hoy nombró el ministro Solbes en los presupuestos del Estado es Canarias, porque tiene la especificidad de un dinero dedicado a lo que se llama el Plan de Seguridad de Canarias. Por primera vez, Canarias va a recibir un dinero dedicado al Plan de Seguridad. Bien, se nos ha ido el tiempo, holgadamente. Entonces solo hay posibilidades de una última intervención, sin réplicas. Quiero advertirlo coloquialmente, porque si no se eterniza el debate. Muy interesante y además agradecemos muchísimo los criterios que ustedes exponen, pero el tiempo también es el que es, ¿no? Que es un dictador, ¿no? Disculpen por esa dictadura del tiempo. Por lo tanto, última intervención, repito, sin posibilidades de réplicas. Última intervención, don Ángel. Pues sí, nosotros confiamos en que estos presupuestos del Estado, el planteamiento, la actuación de los senadores en las próximas semanas, en los próximos meses, consigan, en primer lugar, convencer al Gobierno de España del profundo error que ha cometido en materia de inmigración irregular. Hoy por hoy es el primer problema que afecta a Tenerife, a Canarias y al conjunto de España, y los políticos estamos para arreglar los problemas de la gente. El Partido Socialista, con su política de puertas abiertas a la inmigración irregular, ha situado a Tenerife como el objetivo prioritario de las mafias que trafican impunemente con la vida de los pobres seres humanos. Los procesos de regularización masiva han hecho generar una avalancha de inmigrantes como nunca antes había producido en la historia de toda Europa. Canarias es el tercer lugar más sensible a la inmigración irregular del mundo, detrás de las fronteras de Estados Unidos y México y las de las dos Coreas. Y por lo tanto, nuestros senadores, los senadores del Partido Popular, el trabajo del PP en el Senado va a ser convencer al Gobierno de España de que se ha equivocado, de que no puede ir de espalda al resto de los 24 países de la Unión Europea, de que solidaridad ante la inmigración irregular toda la del mundo, pero firmeza también, y que ante este problema hacen falta soluciones extraordinarias. José Vicente.
Sí, yo creo que los ciudadanos que dudan de la labor nuestra como senadores, que me parece bien que lo duden, quizás no conozcan o no tengamos ocasión de explicar el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros estamos ahora en la mitad de un mandato de 4 años. Nosotros lo que hacemos es trasladar al gobierno socialista lo que necesita Canarias, en este caso Tenerife. Qué duda cabe que el gobierno ha cumplido con una serie de leyes y que ahora tenemos un proyecto antes del 2008 en el que queremos, por ejemplo, aumentar la subvención hasta un 50% a lo que es todo el tráfico de pasajeros desde aquí a Canarias, a la península. Queremos dedicar dinero a todas estas personas mayores, a todos los enfermos, a todas las personas que no se valen por sí mismos a través de una ley de la independencia. Queremos un proyecto para los ciudadanos de Canarias que viven en el exterior, concretamente en Venezuela. Va a haber una gran ayuda para todos los emigrantes. Queremos igualar al hombre y a la mujer, y ahí hay una serie de iniciativas como es la ley de igualdad, y en general nosotros creemos que de aquí a que se acabe el mandato que los ciudadanos nos han dado como senadores, vamos a cumplir una serie de proyectos, sobre todo en lo social. Nuestra preocupación son los menores, son los enfermos, son las personas dependientes, son las personas que menos posibilidades económicas tienen. Queremos disminuir los impuestos, tanto a las personas físicas como a las sociedades, y ahí hay un proyecto que iniciaremos pronto, y creemos que Canarias está bien representada y que nosotros, por lo menos los senadores socialistas, continuamente, día a día que estamos en Madrid, trasladamos a todos los ministros y tenemos contacto con ellos nuestros problemas y trasladamos la realidad de Tenerife, igual que luego, cuando venimos en Madrid como hoy, le explicamos a los ciudadanos qué es lo que hacemos en Madrid, porque nuestra obligación, nuestro compromiso es con todos los ciudadanos de Canarias y concretamente de Tenerife. Gracias. Doña Patricia Hernández. Bien, ha habido 3 temas que han centrado el debate, aparte de la reforma o no del Senado, que ha sido, digamos, los presupuestos generales del Estado, de los que ya ha hablado el senador González Betancur, el compañero José Vicente, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que es la primera, porque las reformas de los estatutos de autonomía, a pesar de que lo dijera el secretario general, no la hace el presidente del Gobierno de España, es decir, es la primera reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que tendrá que pasar además por las Cortes Generales, Congreso, Senado, y digamos el fenómeno de la inmigración, que ya se ha dicho además que no va a haber más procesos de normalización. Ya nos hablaba de procesos de regularización masiva, y de esos procesos de regularización masiva solo uno corresponde a la etapa del gobierno socialista, los otros han sido del gobierno del Partido Popular. Es cierto, como bien decía el senador Prestelo, que el fenómeno de la inmigración no es suficiente con las partidas que estaban habilitadas, porque la llegada de inmigrantes a las costas canarias, a las costas de Tenerife, ha aumentado, por lo tanto tiene que aumentar necesariamente la partida, pero no es menos cierto que los servicios que antes decía José Luis, de sanidad o de educación, ya estaban pactados con las comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas, en una partida específica para cada comunidad autónoma en los inmigrantes que le estaban llegando. También es cierto que ante la llegada de más inmigrantes, ante la salida también de más inmigrantes de Canarias o de resto de España o de toda España, pues tendrá que haber en estos presupuestos generales del Estado, como decía José Vicente, ha doblado la cuantía, pero también nosotros podemos, y ustedes también pueden como parlamentarios nacionales, poner un mayor cuantía. Y yo sigo con lo mismo, no desecho la posibilidad, la valiosa oportunidad que tiene el Partido Popular de que sea el único estatuto de autonomía aprobado por todas las fuerzas del Parlamento de Canarias. Y bueno, pues les invito para que se unan al consenso en el Estatuto de Autonomía. Muy bien. Muchas gracias, doña Patricia. Segunda reforma del Estatuto. La primera fue la primera reforma de 1996, ley orgánica de 1996, primera reforma. Segunda reforma ahora. Dato periodístico simplemente, no dato político. Don José Luis. Bien, voy a intentar ser breve porque realmente una cosa que está clara a todos los ciudadanos: para conseguir los objetivos que antes habló el senador González Betancur, cuenten con mi apoyo y mi aplauso, y sobre todo, si se consiguen todos esos objetivos que se plantearon en la intervención en estos presupuestos, no me preocupa nada, que voy a votar favorablemente a esos presupuestos, y lo voy a venir a decir aquí a Canarias, porque esos objetivos también los tiene este senador y su grupo parlamentario. Está claro también que
Por cierto, la inmigración. Perdone, es un paréntesis y yo le ruego disculpas, pero un paréntesis. ¿Ustedes en el Senado, con esa facción de Nueva Canarias, van a tener un voto unificado o no? Bien, la verdad que hasta ahora el comportamiento del grupo, y están otros senadores, ha sido unánime siempre, no ha habido ninguna discrepancia en torno al funcionamiento del grupo, ha funcionado exactamente igual que cuando se lo de la coalición canaria y ha funcionado exactamente todo este tiempo. El portavoz Pepe Mendoza ha dado respuesta permanentemente al planteamiento mayoritario en el grupo. Lo digo porque en el Parlamento de Canarias bien sabe usted que no fue ese el comportamiento. Bien, y quizás en el Congreso tampoco ocurre así siempre, pero en el Senado la verdad es que funciona con corrección. No, perdone, con corrección y a mí me parece satisfactorio. No sea usted ruinito y déjele me parece que es una satisfacción y eso pues también puede ser por cosas que hemos dicho hoy del Senado y otras veces. Sí, perdón la interrupción, era un paréntesis, perdón la interrupción. En todo caso, como digo, por supuesto que apoyamos todas esas medidas y si las políticas de presupuesto recoge todo eso que dijo el senador González Bettencourt, está claro que los vamos a apoyar. Está claro, mantengo el tema de la inmigración, no estoy de acuerdo con el discurso catastrofista permanentemente de las regularizaciones, del efecto llamada de la ley de extranjería, porque la ley de extranjería no establecía que se descuidara el control de fronteras. Que se incrementen los medios del Ministerio del Interior es absolutamente imprescindible y necesario, porque es una necesidad si queremos tener credibilidad en Europa, eso que yo demandaba antes, tener credibilidad en Europa a la hora de conseguir implicación de la Unión Europea en los problemas humanitarios, porque no olvidemos que es una población que está al lado de nosotros y muy cerca. Y por supuesto, a mí no me gusta olvidarme nunca, y menos en este canal, de nuestros canarios en Venezuela, que indudablemente, si vamos al diario de sesiones, es permanente preocupación de este senador la situación de los canarios en Venezuela, número de consulados, asistencia social, asistencia sanitaria, el tema de las licencias de conducir, tantas cosas que nos hemos preocupado permanentemente. Y mantengo lo que decíamos antes aquí. Es importante los consensos. El Senado es una Cámara de consenso porque es una Cámara que no tiene esa presión mediática. Yo siempre digo que los taquígrafos es muy bueno. Siempre es positivo para la ciudadanía que conozcan en cada momento el posicionamiento de las fuerzas políticas, pero a veces la presión, el día a día, el oportunismo, el protagonismo político a veces nos hacen envolvernos en declaraciones públicas que dificultan el consenso. Yo creo que es una buena oportunidad para que el Partido Popular se una al consenso conforme lo que se ha aprobado en Canarias. Yo creo que es un buen documento para el consenso. Hay numerosas aportaciones interesantes para el futuro de Canarias y el futuro de esta tierra no puede estar condicionado a unas pequeñas diferencias que pueda haber en un régimen electoral o en un matiz de si es un artículo, una disposición adicional a las competencias de los cabildos o si deben estar en el cuerpo del estatuto, que a mí personalmente me gustaría que estén en el cuerpo del estatuto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Patricia Hernández Gutiérrez, muchas gracias a don José Vicente González Bettencourt, muchas gracias a don José Luis Perestelo Rodríguez por estar aquí, también a don Ángel Llanos Castro. Gracias a los senadores sí que quiero hacerles un agradecimiento suplementario y es que han accedido a que sin ser senador, pues esté aquí como portavoz del Partido Popular, un portavoz del grupo mayoritario en la Cámara Alta, don Ángel Llanos. Nuestro afán era simplemente el que hubiese mayor diversidad de opiniones, mayor contraste de opiniones, que es lo que está, por otra parte, en la calle, que es lo que los ciudadanos viven de una u otra forma. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias también a don Juan Manuel Reverón por su participación y a aquellos que han participado en la calle opinando sobre los propios senadores. Este canal sigue emplazándoles a que periódicamente, dentro de unos meses, volvamos otra vez a contar con que nos honren con su presencia y con su participación, de que den cuenta a la ciudadanía de aquello que hacen o de aquello que no hacen, ¿no? También, que se sometan, digamos, en el buen sentido, a ese diálogo con la ciudadanía. Diálogo que para todos aquellos de ustedes que quieran también contribuir a él, pues tienen el correo electrónico que en el pie de pantalla en este momento figura. No dejen de
de mandar sus mensajes. Y por lo demás, bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta un próximo programa, deseándoles lo mejor. Es decir, que se vayan resolviendo esos problemas diarios con nuestras instituciones, desde el trabajo, desde la coherencia, desde la honradez. Muchas gracias.